Saludos estudiantes. Hoy nos ocupa en este curso de Derecho Laboral un concepto fundamental, el de salario mínimo legal. Salario mínimo legal en Colombia. Entonces tenemos que acudir al Código Sustantivo del Trabajo, donde el artículo 145 tiene una definición que paso a leer. Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir, es decir, para cubrir a sus necesidades normales y a las de la familia. ¿Cómo le parece? Hace un tiempo, allá en la época de los 90, se hizo un estudio por algunas instituciones y se calculó que el salario mínimo legal para esa época, de cada de los 90, debió haber sido 950 mil pesos. Hoy, 20 o más años después, no hemos llegado a ese valor. La razón por la cual en muchas familias tienen que trabajar varias personas para poder, con varios salarios mínimos, entonces subvenir esas necesidades que además dice la definición, no solamente son las normales de esa persona y de su familia, sino tienen que ver con el orden material, moral y cultural. Es muy importante entonces que tengamos este concepto y vamos más allá. Todos los fines de año se hace el incremento de este mínimo legal. Para el 2018, desde el 1 de enero, rige o está vigente un valor de 782.242 pesos, moneda legal colombiana. Es decir, que con respecto al año 2017 se presentó un incremento del 5.9%. También al salario mínimo está amarrado, atado, encadenado lo que se conoce como auxilio de transporte. Ese auxilio de transporte para el 2018 quedó en 88.211 pesos. Voy a leer de corrido también una notica que tengo sobre el auxilio de transporte. El auxilio de transporte es una figura creada por la Ley 15 de 1959 y reglamentada por el Decreto 1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su casa hasta el trabajo o su lugar de trabajo. Se paga a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales. Muy importante ese monto. Repito, se le va a pagar a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales. A partir de allí, entonces se pierde el derecho de auxilio de transporte. Me permito también decir que el auxilio de transporte es una prestación social muy importante. Así pues, entonces lo dispuso la legislación cuando señaló que considérase incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales el auxilio de transporte, decretado por la Ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios. También importante en esta breve sesión
mirar algunos valores que tienen que ver con el salario mínimo legal. El salario mínimo legal, entonces, tengo aquí como un problemita con este elemento, pero ya logré pasarlo. Y entonces, el salario mínimo legal, pues entonces es base, como lo decía en la introducción, de liquidaciones. Miremos las liquidaciones más sencillas. Como primera medida, el salario mínimo mensual, ya dijimos, es de 781.242 pesos. Estudiantes, eso es para reconocer el valor de una jornada ordinaria, 48 horas semanales, 8 horas diarias. Repito, es ese salario mínimo mensual que se paga por una jornada ordinaria de 48 horas semanales y 8 horas diarias. También entonces podemos, con base en ese salario mensual, calcular el salario mínimo diario. Ese salario mínimo diario simplemente es dividir el salario mínimo mensual, 781.242, dividido los 30 días del mes. Y eso entonces nos permite una cifra. A este 2018, el valor diario mínimo, el salario es 26.041 pesos. Es decir, que la jornada ordinaria de 8 horas diarias tienen un valor de 26.041 pesos. Asimismo, podemos calcular el salario mínimo por hora, es decir, la hora ordinaria diaria, como muchos expresan. Si yo tengo el valor diario o del salario mínimo diario, entonces ese valor de 26.041 pesos lo divido entre las 8 horas de la jornada diaria para obtener entonces un valor de 3.251 pesos. 3.251 pesos es el valor de la hora ordinaria diaria a 2018 bajo salario mínimo legal vigente en Colombia. Eso es muy importante tener en cuenta también cuando estamos hablando de jornada ordinaria diurna, que son 8 horas diarias. Entonces, muy importante ese concepto. Jornada ordinaria diurna, 8 horas diarias. También tenemos que la jornada ordinaria diurna, es muy importante también ese concepto. Según la ley y las reformas que se han presentado, es a partir, ¿cierto?, de las 9 de la noche. Es decir, que esta medida, que la jornada ordinaria, esa es la jornada diaria diurna, va de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Muy importante ese concepto, porque antes en la anterior legislación lo que había era una jornada ordinaria diaria de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Repito, para dejar claridad, la jornada ordinaria diaria, ¿cierto?, y jornada diurna, se extiende de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Algo importante también de mirar
en este breve trabajo es el salario mínimo de la hora nocturna, pues, es decir, la hora ordinaria nocturna. La hora ordinaria diurna ya dijimos que tiene un valor de 3.255 pesos. Pero viene el concepto del recargo nocturno, que es del 35% para aquellas horas que se elaboren en jornada ordinaria a partir de las 9 de la noche. Entonces, los 3.255 pesos por el punto 35 me da un recargo de 1.139 pesos. Esos 1.139 pesos más el valor de la hora ordinaria, 3.255, me da entonces que la hora ordinaria nocturna tiene un valor de 4.394 pesos. Como decíamos anteriormente, en una jornada que se conoce como nocturna, que va a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estos son numeritos básicos, numeritos esenciales. Esenciales son, sí, números, más que numeritos, son cifras que debemos tener en cuenta y que son a partir del salario mínimo legal. Pero poco a poco nos vamos a adentrar en otras liquidaciones. Por ejemplo, la hora extra diurna, la hora extra nocturna. Vamos a hacer liquidaciones de dominicales y festivos. Y poco a poco, y con estos breves trabajitos muy sencillos que van a estar expuestos para que los estudiantes vayan acompañando su trabajo de lectura, entonces muy seguramente pues vamos a tener a disposición para que el aprendizaje se haga un aprendizaje significativo. Liquidaciones sobre el salario mínimo. Ya volvemos.